como en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día y también de la semana. ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿vos? Bueno, esta semana hay un montón para analizar, ¿no? Ya Sí. finalizando la semana, trabajo en comisión, sesión especial en la Cámara de Diputados, así que muchos temas para ir detallando punto por punto. Así es, mucha actividad. Lunes, martes, miércoles. Sí. Hoy, jueves, ya empezamos en modo electoral, porque obviamente estamos a muy pocos días, 10 días o algo así, de las elecciones, así que, bueno, ya... Igual no pasa más. No sé si a vos te da la Sí. sensación que parece que quedó tan lejos las pasos, ¿no? Que ¿Qué es pasó? como... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Me parece que fue hace como un año las sí, pasos. hace Es como mucho, sí. tremendo, se estira mucho el periodo El año electoral, electoral, ¿no? sí, con el tema de que del desdoblamiento de las elecciones, recordemos, 18 provincias se desdoblaron, así que... Claro, venimos con elecciones desde marzo aproximadamente. Así Es como que todos los meses alguna provincia elegía autoridades provinciales y bueno, ahora luego las PASO las autoridades nacionales, todavía faltan las generales y quién sabe un eventual balotaje, así que es como el año eterno de las elecciones, ¿no? Así será, pero bueno, es un momento clave para la vida democrática y bueno, ¿Qué será del año que viene, no? Ahí Habría veremos, que ver. Yo creo ahí que ya veremos. después de las generales vamos a ir viendo, por lo menos, haya balotaje o no, pero por lo menos vamos a ir teniendo un panorama un poquito más aproximado de cómo van a quedar los bloques compuestos dentro de diputados y del Senado. Así es, así será. Bueno, las nuevas composición de ambas cámaras. De los bloques a lo mejor hay que esperar un poco más porque depende de muchas cosas. Pasarán cosas decís? seguramente. ¿Va a haber fractura de bloques? ¿Qué decís? Y puede pasar esas cosas, ¿no? Después de una elección presidencial puede llegar a pasar eso. Veremos. O puede que no, pero lo más probable es que haya realineamientos, pero bueno, se verá. Tenemos tiempo para ver. Para seguir analizando, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Vamos a empezar a repasar todos los temas que se trataron en la sesión. Muchos de ellos ya al tener la votación por parte de la Cámara de Diputados, ya venían con media sanción por parte del Senado, así que quedaron convertidos en ley. Hoy veía que una noticia que Alberto Fernández ya promulgó las leyes que venían con votación del Senado y de diputados, así que efectivamente quedaron publicadas en el boletín oficial. Ese es un reclamo que se le hacía, se hizo en esta sesión varias veces respecto de que algunas leyes puntuales que no demoren en reglamentarlas, porque si no es lo mismo que nada. Entonces, y hoy sucedió una buena noticia para varias leyes que fueron reglamentadas. Así es. Bueno, vamos a arrancar entonces a repasar los distintos temas. Vamos a arrancar por el diputado José Luis Gioja, que hablaba sobre el tema de Argentina inclusiva en el recinto el día de la sesión y decía lo siguiente. La verdad que no iba a hablar en la mañana de hoy sobre este tema, pero siento la obligación de hacerlo, presidente, porque yo también soy parte de quienes tenemos el privilegio de tener un hijo especial, un hijo que tiene discapacidad, un hijo que tiene síndrome de Down y que es mogólico, que lamentablemente se usó despectivamente el término como si fuese el último rango en una sociedad, en esta sociedad que vivimos, ¿no? Y lo que quiero decir es que es agradecer a quienes trabajaron en esta ley, agradecer porque la discapacidad no es que haya una escala inferior o una escala superior, es una escala de igualdad con los que nos sentimos normales. A veces algunos tipos de discapacidades hacen mejor que algunos que se miran en el espejo todos los días y se creen bonitos y creen que por ser bonitos, por caminar bien o van a tener algún privilegio más, y esto no es así. Y agradecer a quienes trabajaron también en propuestas que en el caso de nuestro frente, que estamos próximos a una elección, la ha definido muy bien.
las pensiones no son obstáculos para tener un trabajo digno o un trabajo de cualquier tipo, como lamentablemente está pasando. Y quiero decir, presidente, que estas van a ser tal vez las últimas palabras, porque ya nos estamos yendo después de 12 años de transitar por este palacio, por este Congreso y también del otro lado por senadores. No sé si va a ser la última, pero hay probabilidades. Por mí, sigamos trabajando todos los días, no tengo problema. Pero el agradecimiento va porque se legisla para quienes tienen capacidades especiales o para quienes son discapacitados, porque son personas de carne y hueso, porque el tiempo ha demostrado que en este tema se está avanzando y se está avanzando muy bien. Quedan todavía rincones que tienen que ver con la discriminación, con creerse que pueden tener algún otro rango y no sentirse iguales que cualquier tipo de persona que ha venido a este mundo. Y quiero terminar, presidente, diciendo lo que alguna vez dije acá: los que tienen alguna discapacidad mental o física, como es mi caso, creo que todo lo que les falta de raciocinio, todo lo que les falta de poder hablar bien, los reemplazan con una sonrisa, los reemplazan con un abrazo, con un apretón de mano, en definitiva los reemplazan con el corazón, y eso es muy bueno para todos. Ahí lo escuchábamos al diputado José Luis Gioja, entonces, cuando se produjo la votación de este tema del programa Argentina Inclusiva. Un programa que busca establecer una capacitación obligatoria en materias de derechos para las personas con discapacidad a todos los funcionarios del ámbito público, José, ¿no? Así es, sí, exactamente. La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que establece justamente la creación del programa, que propone un régimen de capacitación en discapacidad en la función pública. Es un proyecto unificado entre propuestas de Natalia de la Sota, de Silvana Ginocchio, Héctor Baldassi, Graciela Parola, Dina Resinowski, y tuvo 243 votos afirmativos, ninguno negativo, y fue el primer tema aprobado durante la sesión, un pasaje de la sesión bastante emotivo, digamos, porque tuvo discursos como el del diputado Gioja, que justamente él decía, lo escuchábamos decir, que tal vez fuera su último discurso. Después dio otro más. Después dio otro más, pero bueno, recordemos, él tuvo una dilatada trayectoria legislativa, en el medio tuvo su pasaje por la gobernación, durante muchos años fue gobernador de San Juan. Yo lo recuerdo de los tiempos de 2001, fue una de las figuras esos que se pusieron al hombro del Congreso para salir adelante en ese momento en el cual la democracia tuvo esos temblores, pero bueno, es una mención especial para... conocedor y trabajador en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Claro, una mención especial para Gioja, un discurso, un tema que fue presentado por el diputado Luis Di Giacomo, presidente de la Comisión de Discapacidad. Y hubo referencias. Este año, no sé si te diste cuenta, José, pero hubieron varios proyectos vinculados al tema de la discapacidad, de ampliación de derechos a las personas con discapacidad, desde el reconocimiento de la lengua de señas, recuerdo, ¿no? Claro. Incluirla como parte de la lengua argentina, también ahora esta ampliación de derechos para las personas con discapacidad al establecer una capacitación obligatoria. Creo que había algún otro más dando vuelta que en este momento no me acuerdo, pero últimamente en las últimas sesiones se viene sancionando y metiendo en el temario temas que amplían los derechos de las personas con discapacidad. Así es, el certificado único de discapacidad. Exacto. También. Ese es uno de los que tienen que reglamentar, entre paréntesis, y eso es un llamado al Ejecutivo, porque fue mencionado inclusive desde el propio oficialismo
en uno de los discursos de esta larga sesión que tuvimos, sí. se le pidió al presidente justamente que, lo dijo el diputado Valdés, Eduardo Valdés, recordó que el certificado único de discapacidad fue aprobado por ambas cámaras, es ley y todavía no está reglamentado. Hubo referencias durante este pasaje, este fue el primer tema en ser tratado, y hubo referencias al hecho a la cuestión a favor de la presencia del Estado, justamente para cosas como esta, referencias críticas, por ejemplo, a determinados candidatos que, bueno, sin nombrarlo, pero hacían referencia a Javier Milei, en particular, que ha hecho críticas, se ha dicho que, por ejemplo, esos sectores dicen que de ninguna manera van a permitir que se les robe dinero desde el Estado para ser distribuido así, y bueno, había contestaciones de parte de Digia como de todos los sectores. Veamos la próxima placa, que tiene que ver con este mismo tema, que promueve la capacitación e información obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar las perspectivas de discapacidad desde el modelo social, entre otras cosas. Si te parece, José, vamos a repasar el momento de la votación en el cual justamente se votaba este tema de Argentina inclusiva. Veámoslo. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa Argentina Inclusiva. Orden del día número 783. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 243 afirmativos, 0 negativos, 0 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Felicitaciones. Gracias por venir a todos y a todas. Otro de los temas importantes que se trató en el día de la sesión especial tiene que ver con el Compre sin IVA, un proyecto que ya está funcionando por decreto, pero la idea era avanzar en un proyecto de ley para que quede establecido como una política de Estado, José. Así es, era el tema estrella de la jornada, uno de los temas estrella de la jornada. Vino después de una primera tanda, recordemos, el orden de lo que fue esta sesión. Arrancaron con este tema de Argentina Inclusiva, que fue aprobado, como veíamos, por unanimidad. Hubo varias unanimidades en esta larga sesión. Después vinieron el espacio para cuestiones de privilegio, apartamento de reglamento. En ese pasaje vimos interesantes discursos y muy conmovedores. Por ejemplo, aquel discurso de Daniel Goyán, donde contó en primera persona lo que fue la etapa de la represión, cómo la vivió él en ese momento. Todo el mundo lo felicitó, todo el mundo se conmovió por ese relato en primera persona de las torturas que había recibido. Hubo muchas referencias al tema de la situación en Israel y finalmente se arrancó con este tema ya por las 5 de la tarde con el programa Compra sin IVA. La Cámara de Diputados logró dar media sanción y girar al Senado. Este es otro de los proyectos presentados por el ministro Sergio Massa y es la creación del programa Compra sin IVA que se aplica desde septiembre por medio de un decreto. El texto fue aprobado en general por 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones. Las abstenciones correspondieron a Juntos por el Cambio, más los 2 diputados del bloque SER, Claudio Vidal y Felipe Álvarez. Acá vemos, por ejemplo, el hecho de lo que llama la atención, ¿por qué tantas abstenciones? Porque es de esos proyectos que resulta antipático rechazarlos directamente. En este contexto, Juntos por el Cambio había propuesto un dictamen de alternativa. No es que estuviera en contra de la iniciativa, sí el dictamen alternativo, por ejemplo, establecía que tuviera un tiempo de vigencia esta ley hasta el 9 de diciembre, cuestión de dejarle para la próxima administración la decisión de ver si se prorrogaba o no se prorrogaba, pero bueno, entre los apoyos, el oficialismo contó con el apoyo del Interbloque Federal,
No todo el bloque, por ejemplo, no estuvo el apoyo de Florencio Randazzo, que no estuvo presente, los 4 diputados de izquierda, los 4 de Provincias Unidas y los 3 libertarios que estuvieron sí presentes y bueno, lo votaron. Vamos a la siguiente placa. Mediante la iniciativa se crea el programa Compras sin IVA y destinado a reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente sobre los bienes de la canasta básica alimentaria. Y bueno, repasemos quiénes son los alcanzados por la norma: los jubilados y pensionados nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación. Este detalle es importante porque se lo remarcó especialmente a pedido, por ejemplo, de legisladores del propio oficialismo también, pero entonces dijeron, esto ya va de suyo. Aclaró en ese momento en el debate en comisión Germán Martínez, pero dijeron, pero para que quede más claro todavía, lo escribimos en la ley. Es para aquellos jubilados entonces cuyo ingreso no exceda los 6 haberes mínimos, beneficiarios de la AUH, la asignación por embarazo, trabajadores, todos los trabajadores del sector público o privado cuyo ingreso mensual no supere los 6 salarios mínimos vitales y móviles, también aquellos trabajadores de casas particulares, monotributistas, a quienes realicen compras con tarjeta alimentar, tarjetas emitidas por beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, y están excluidos, como lo hemos dicho varias veces a lo largo de todo este tratamiento del tema, otros ingresos grabados por ganancias, y quienes estén inscritos en el Sistema Integrado de Previsional Argentino, el SIPA. Fue uno de los temas que quizás generó más debate, José, ¿no? Porque la oposición sostiene de alguna manera que es un impuesto coparticipable y uno de los impuestos que más recauda para lo que es la administración pública, o sea que habría que ver cómo se va a suplir eso, ¿no? Esa falta de recaudación o esa parte de recaudación del IVA. Recordemos que la devolución del IVA no es para todas las personas, simplemente es para todas aquellas personas que ganen hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles y bueno, todas las descripciones que hizo José recién. Si les parece, vamos a ver qué decía el presidente del Frente de Todo, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, cuando se discutió este tema en el recinto. Nosotros hace poquitos días, cuando tratamos aquí el impuesto a la 4ª categoría de ganancias, cuando decidimos con el impulso de Sergio Massa que 800.000 trabajadores y trabajadoras dejen de estar alcanzados por este impuesto, dijimos con claridad en ese momento la importancia de avanzar en un camino de mayor justicia tributaria. Y este proyecto efectivamente va en ese sentido. A veces siento que somos tan injustos que ni siquiera vemos los alcances de determinadas decisiones. Porque si bien hoy nosotros queremos avanzar en esta media sanción, porque queremos que esta decisión tenga trascendencia, perdurabilidad en el tiempo, lo cierto es que ya está puesta en marcha en Argentina. Y durante el mes de septiembre más de 16 millones de argentinos cobraron el reintegro de IVA. Ya al 9 de octubre hay más de 11 millones de argentinos durante estos 9 días de octubre que han efectivamente cobrado este reintegro. Entre el monto reintegrado en septiembre y en octubre hay 50.000 millones de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Y creo que eso hay que decirlo, reivindicarlo, ponerlo en valor. Y antes de cambiar de tema y seguir analizando los temas que se trataron aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a ver cómo fue el momento de la votación del tema de Compras sin IVA. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el programa Compras sin IVA, con las modificaciones introducidas y aceptadas por el miembro informante. Orden del día número 853. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado.
134 afirmativos, 0 negativos, 107 son las abstenciones. Resulta afirmativo. Se trató la creación de 3 universidades nacionales públicas nuevas, 2 en la provincia de Buenos Aires y 1 en Entre Ríos, José, ¿no? Así es, este tema se votó a continuación justamente del tema de compra sin IVA. Fue una cuestión que así terminó el día, porque el tema de las universidades se votaron inmediatamente pasada la medianoche. Entonces, bueno, luego aprobar los 5 proyectos de este tipo en la última sesión. Recordemos, en total era un paquete de 8 universidades que se pretendían crear la Cámara de Diputados. Entonces, las otras 5 ya son ley. Ahora se dio media sanción a la creación de 2 casas de altos estudios en la provincia, como decías, 2 en la provincia de Buenos Aires, 1 en la provincia de Entre Ríos. Y vamos a ver cómo fueron las votaciones de cada una. En el caso de la Universidad Nacional de Saladillo, que es una universidad impulsada por los diputados radicales de Emiliano Giacobiti y Daña Tabela, el resultado fue 158 votos positivos, 72 votos en contra, 1 abstención. Veamos en la próxima placa. La Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, esta es de María Rosa Martínez, el proyecto. Bueno, hubo 150 votos a favor, 82 en contra y no hubo abstenciones. Y en el caso de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, esta es una universidad que ya existe, es provincial y ahora se va a nacionalizar y es impulsada por la diputada Blanca Osuna, que es presidenta de la Comisión de Educación. 128 votos positivos, 90 negativos y 12 abstenciones. Si te parece, vamos a escuchar entonces a Blanca Osuna, que es la presidenta, como decía José, de la Comisión de Educación, hablando y argumentando a favor de la creación de estas 3 nuevas universidades el día de la votación. La verdad que hace bastante tiempo venimos trabajando y creo que terminar un ciclo de 4 años de gestión con estas 8 universidades, 5 que hemos aprobado en una sesión anterior y que a su vez el Senado de la Nación le otorgó, le respaldó, dándole la media sanción. Hoy ya son ley argentina y ahí están. 5 universidades más estas 3, el Cuenca del Salado, Saladillo y la Juan L. Ortiz, creo que componen una apuesta muy fuerte al derecho a la educación superior, a aportar además a consolidar la oferta educativa universitaria en la Argentina, que es un gran orgullo. Bueno, en realidad el abordar proyectos de creación de universidades es muy complejo. Complejo porque no solamente es un fundamento simple, sino que requiere estudio de factibilidad. Y ese estudio de factibilidad exige relevamientos específicos, un ida y vuelta con no solo la propia comunidad, que de por sí en general son las demandantes, sino que a su vez cada proyecto, cada germen de universidad tiene una historia diferente. Algunas son universidades provinciales, otras son centros universitarios, otras son un conjunto de instituciones educativas mayormente del nivel secundario y que se constituyen en sí como grandes demandantes de la posibilidad de acceder a una universidad, o en el caso de la Juan L. Ortiz, que sería un desmembramiento de una universidad provincial que da lugar a que se equilibre más o se logre un equilibrio entre la inversión que hace el Estado Nacional respecto a la ecuación inversión alumno universitario. Creo que eso es lo que estamos buscando en esta instancia y creo además que la Argentina debe estar, y nosotros como argentinos orgullosos de lo que es la propuesta de la universidad pública. No hay otro país en el mundo que tenga consolidado el libre acceso,
acceso, la gratuidad y además esta oferta territorial que lo que hace es posibilitar que el planteo del derecho a la educación no sea un discurso, tenga contenido, tenga posibilidades reales y más en este momento donde además hemos empezado a analizar un proyecto de financiamiento educativo, una nueva ley que envió el Ejecutivo y que bueno, ya hemos mantenido dos reuniones importantes, vamos por darle continuidad a ese tratamiento. Bueno, entonces escuchábamos a la diputada en defensa de lo que es justamente la creación de más universidades públicas aquí en la República Argentina. Otro de los temas que se trató en la sesión tiene que ver con el GNL, la creación del gas natural licuado, José. Así es, este es, a mi criterio, uno de los temas estrella de la jornada. Justamente no era el que tenía mayores luces en cuanto a mayor atención que le ponían, sino que me parece que es de suma importancia. Nosotros en su momento le hemos dado varias veces, varios informes hemos dado a respecto de este tema, que es el régimen de promoción de gas natural licuado. El oficialismo logró la media sanción al proyecto de ley que crea un régimen de promoción del gas natural licuado GNL, que fue dictaminado el día anterior. Recordemos que le faltaba el dictamen de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda. Se lo dieron el día anterior, el lunes pasado, entonces lo dejaron listo. Ese mismo día anunciaron modificaciones que después fueron establecidas durante la sesión, fueron anunciadas. La iniciativa tuvo 126 votos afirmativos, 7 negativos, 102 abstenciones de los diputados de Juntos por el Cambio, fueron los que se abstuvieron, como así también se abstuvieron los socialistas Mónica Fein, Enrique Esteves, el cordobés Carlos Gutiérrez, lo mismo hicieron los diputados del bloque SER, Felipe Álvarez y Claudio Vidal. Claudio Vidal es gobernador electo de la provincia de Santa Cruz. En este caso, ¿quiénes apoyaron? Apoyaron los del Frente de Todos, los 3 diputados del Interbloque Federal, 4 del Interbloque Provincias Unidas, el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, que estuvo presente y dio un discurso muy ponderatorio de esta iniciativa, los dos diputados de Juntos por el Cambio hubo, que se mostraron a favor, Aníbal Tortorielo y Pablo Servi, estuvieron a favor. Los votos negativos que hubo, que ahí veíamos que eran 7, correspondían a los 4 diputados de izquierda. Uno solo del diputado del PRO lo votó en contra, Gabriel Chumpitaz, y los libertarios Milei y Carolina Píparo, no estuvo Villarroel en la votación. Entonces es importante destacar que el hecho de que, bueno, veamos, no votó Juntos por el Cambio en este caso en contra, no había intención de voltear la ley, sino de exteriorizar que no estaban de acuerdo con la manera como se había debatido el tema y con lo que establecía la norma. Durante el debate inclusive hubo planteos de parte de los mendocinos, fueron los más críticos. Una de las mendocinas, por ejemplo, habló las dos mendocinas, La Torre, la diputada La Torre y la diputada Pamela Verasay, que advirtió sobre un error en la fórmula que se establecía en la norma, y se corrigió, ahí mismo se aceptó, el miembro informante del oficialismo, Santiago Vigón, aceptó el error, agradeció la norma y se anunció cómo es que quedaba el proyecto textual. El proyecto propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Además, crea un régimen de promoción de grandes proyectos que comprende el transporte de gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte, su comercialización y exportación. Serán beneficiarios de quienes presenten proyectos entre los primeros 3 años de su sanción, prorrogables por otros 3 de autoridad por la autoridad de aplicación. Esos son algunos de los elementos y aparte un montón de beneficios fiscales por 30 años. Bueno, uno de los cuestionamientos que se le hacía de la oposición era que era una ley a medida, en todo caso, de la empresa YPF y Petronas, con quien se asocia para emprender este tema, pero en líneas generales todos coincidían en que es algo que hay que hacer. De todas maneras, bueno, por eso digo, no hubo una masiva votación en contra, sino que hubo abstenciones para exteriorizar y dejar planteado
las diferencias en lo que se aprobaba. Quien estuvo hablando el día de la votación respecto a este tema es el diputado Carnaghi, representante de la provincia de Neuquén, que decía lo siguiente. Este proyecto ingresa a la Cámara de Diputados con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en mayo de este año. Se trató en reuniones informativas, 2 reuniones informativas, uno, como dicen, con Pablo González, presidente de YPF, CEO de YPF, donde viene a presentar el proyecto, y otra con Flavia Rollón y funcionario del Ministerio de Economía. En esas reuniones lo que la oposición primero planteaba en ese tiempo, si era oportuno en tiempos electorales discutir estos temas, y justamente lo que se le respondió es esto, que la fortaleza de diputado es que en tiempos electorales discutir políticas de Estado. Otro cuestionamiento que se hacía, ¿por qué venía YPF a presentar el proyecto? Lo que la oposición plantea como una debilidad, desde nuestro punto de vista es una fortaleza. Viene YPF porque es la empresa del Estado que está llevando adelante la explotación de vaca muerta con éxito a partir de la reestatización de YPF. Estamos tratando un proyecto totalmente relevante. Tenemos que escuchar de otros diputados que esto es un kiosquito que puede generar inversiones por 10.000 millones de dólares, un kiosquito que puede generar en el mediano plazo ingresos por 10.000 millones de dólares anuales, con lo cual vendría a dar respuesta a planteos que hacen permanentemente la oposición en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a la falta de dólares en el Banco Central, generando estos problemas de inflación, la falta de trabajo. Esto generaría trabajo calificado y en blanco. Un proyecto sostenible ambientalmente, porque es el gas es una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles. Un proyecto que nos daría posicionamiento internacional como un actor importante exportando GNL. Y llegó el momento de ir a una pequeña pausa. Quédense con nosotros, que minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de vaca muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ay, dale, pa, escuchame.
Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Continuamos ahora con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de los diversos temas que quedaron aprobados en la última sesión especial en la Cámara de Diputados. Otro de los temas que se trató tiene que ver con el régimen de promoción de la industria del calzado para fomentar la producción nacional y en algunos años poder empezar a exportar material puramente nacional y también de alguna manera dar una protección laboral a todas aquellas personas que trabajan en la informalidad en ese sector, ¿no, José? Así es, esta es una actividad que le da trabajo directa o indirectamente a 55.000 trabajadores. Eso se dijo durante el debate, durante el tratamiento en comisión. También recordemos que tuvo una comisión y una reunión informativa y después una reunión en la que se dictaminó. Este es un proyecto impulsado por la diputada oficialista Constanza Alonso, un proyecto que propone la creación de un régimen de promoción para la industria del calzado y recibió media sanción de la Cámara de Diputados y fue girado al Senado. Tuvo 127 votos positivos, 88 negativos y 2 abstenciones. Antes de votar, la diputada bonaerense Brenda Vargas Mati, que es la diputada más joven de la Cámara de Diputados, detalló un gran número de modificaciones que habían recomendado desde todos los sectores y fueron aceptadas. Recordemos, este es un proyecto que es una iniciativa de la diputada Constanza Alonso. Ella es de Chivilcoy, bueno, es una de las zonas fuertes en materia de la industria del calzado y tuvo especial participación de las cámaras empresarias en la elaboración del proyecto y los sindicatos también.
Del otro lado de la vereda, recordemos, tuvo 88 votos negativos que fueron de Juntos por el Cambio y otros sectores también de la oposición. Uno de los más críticos fue José Luis Esper. Decía que, por ejemplo, que el sector de los calzados tiene un arancel máximo de exportación que permite, el arancel máximo de la exportación que permite la OMC de 35%, y lo calificó como una mezcla de régimen de promoción como el de Tierra del Fuego y el del Inca, y lo definió entonces como un Frankenstein. Pero independientemente de este tema, bueno, vamos a ver la otra placa. Es un proyecto que propone la creación de un régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor, que tendrá como objetivo la promoción de las inversiones en el sector calzado, el fortalecimiento de su cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad, el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador, como decías, Lu. También el desarrollo de nuevos modelos y componentes con escala y competitividad, el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos, la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación, y el cuidado del medio ambiente. Esos eran algunos de los elementos que trae esta iniciativa, que la diputada Constanza Alonso se comprometió a que va a hacer fuerza para que ahora obtenga antes de fin de año la media sanción restante en el Senado. Así es, y nombraste a la diputada Constanza Alonso, quien es la autora y quien promovió la creación de este proyecto, lo impulsó hasta el recinto, así que si te parece vamos a ver qué decía la autora de este proyecto el día de la sesión. Un proyecto de consenso, un proyecto que trabajamos durante más de un año, que llega a este recinto con la participación de la Cámara de la Industria del Calzado, que llega a este recinto con el aporte del gremio del calzado, que llega a este recinto con el acompañamiento también de gremios hermanados, como el de curtidores, que el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, me pidió específicamente que exprese el apoyo de la provincia, y en esto también agradecerle al gobernador Axel Kicillof, que desde el primer momento entendió que esta industria tiene que ser considerada estratégica, porque para nuestra provincia de Buenos Aires, que el 70% de los puestos de trabajo y del calzado se producen aquí, es fundamental. Así que, la hemos trabajado con todos los sectores, la parimos y acá está. Estamos felices y orgullosos. Esto nace de una experiencia muy cercana a nosotros. Yo soy de Chivilcoy, Paquetá cierra en el año 2018, esta industria que llegó a tener 1.200 trabajadores en su momento. Y en el 2018, con la falta de políticas industriales, con la apertura indiscriminada de las importaciones del calzado terminado, se hace imposible sostener las puertas abiertas, y 650 personas, 650 sueños, 650 familias quedaron en la calle. Y creo que cuando esta empresa reabrió en 2021, si bien estábamos muy contentos de haberlo logrado, teníamos esta preocupación de qué pasa, ¿no? Porque en la Argentina, lamentablemente, tenemos ciclos económicos muy pendulares y quedamos presos de las políticas económicas de coyuntura de los distintos gobiernos. ¿Puedo pedir silencio y que escuchemos a la diputada que está haciendo uso de la palabra? Y no queríamos que vuelva a suceder, ¿no? Porque esto que pasó en Chivilcoy es una foto, pero esto sucedió en un montón de lugares de nuestro país. Por eso agradecerle a todos los compañeros de las provincias que acompañaron desde el primer momento este proyecto. La escuchábamos a la diputada Alonso, y si les parece vamos a ver brevemente el momento de la votación de este proyecto de ley el día de la sesión especial.
Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea el régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante, orden del día número 786, y ahora sí el diputado Mansi pidió permiso para abstenerse. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 127 afirmativos, 88 negativos, 2 son las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Otro de los temas que se aprobó en la Cámara de Diputados tiene que ver con el tema de la violencia digital, específicamente la Ley Olimpia, que ya había transitado por la Cámara de Diputados, pero luego tuvo giro al Senado, hubo unas pequeñas modificaciones y tuvo que volver a diputados, y ahora sí efectivamente quedó convertido en ley, José. Así es, como vos decís, tras volver con un cambio en su redacción desde el Senado, diputados dio sanción definitiva en la sesión de este martes a la ley sobre violencia digital, más conocida como Ley Olimpia, en alusión a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, quien impulsa legislaciones para luchar contra este tipo de violencia contra las mujeres. La norma, que recibió 230 votos a favor, ninguno en contra ni abstención, o sea, fue aprobada por unanimidad, incorpora al artículo 4 de la Ley 26.485 de protección integral de las mujeres en la definición de violencia contra las mujeres el término participación política. Esa era la frase que le faltaba según estableció la Cámara de Senadores. Esta modificación fue incluida por la Cámara Alta y recordemos este proyecto, el tratamiento de este proyecto fue habilitado al principio de la sesión a través de los 2/3 de la Cámara que aprobó que se tratara porque no tenía dictamen de comisión, pero sí figuraba en el temario. Si no hubiera tenido dictamen y no hubiera figurado en el temario, hubiera necesitado los 3/4 para ser tratado. Pero bueno, entonces se votó y se aprobó. Si te parece, vamos a ver a la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, la diputada Mónica Macha, que fue una de las principales impulsoras también de este proyecto de ley en el día de la votación. Algo que me parece central es nuestra ley 26.485, que fue sancionada en el 2009 y que tiene como una cuestión particular, que es ubicar la violencia por motivos de género en distintos ámbitos. En esos años el ámbito digital, el entorno digital no era un espacio ni de amenaza ni de violencia, no existía, y en este momento que sí es un territorio donde pasamos mucho tiempo en redes sociales y también en todo lo que implican las nuevas tecnologías, bueno, empieza a ser también un espacio donde sufrimos esa violencia. En verdad, la violencia por motivos de género es una violencia estructural, estructurante de nuestra sociedad, y los lugares por donde circulamos entonces comienzan también a ser espacios donde padecemos esos tipos de violencias. También algo que me parece central y que trabajamos mucho con las compañeras es este concepto de que lo virtual es real, no es algo que no trascienda a la vida cotidiana y permanente de las mujeres, generando instancias a veces de daños psíquicos, aislamiento, intentos de suicidio, depresiones, con lo cual tiene esa instancia de dañar a las mujeres, de hacer que cambien conductas, de que de repente no salgan de las redes sociales o no se animen a plantear las cosas como las piensan y las sienten por temor a este tipo de violencias. Decirles que la Ley Olimpia se complementa con la Ley Belén. La Ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención, de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital. Mientras tanto, la Ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento, aquellos que suben el material y aquellos que lo difunden también. Clarísimo entonces el concepto de violencia digital, que quedó incorporado como una forma de ejercer violencia de género contra las mujeres aquí en la República Argentina. Otro de los temas importantísimos que se aprobó y se debatió en la Cámara de Diputados tiene que ver con la ley de alquileres, José. Así es, entonces fue, a ver, acá ponemos para mensurar los tiempos con los que se aprobó. A 49 días de una media sanción que luego sería modificada en el Senado. Estábamos hablando de la media sanción en diputados.
El 28 de septiembre la modificó el Senado, la Cámara Baja volvió a tratar entonces un proyecto de ley de alquileres y en esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido el 23 de agosto, sonrió el oficialismo. Recordemos, el 23 de agosto habían aprobado, le había ganado la oposición al oficialismo, ahora terminó el que rió último, bueno, en este caso rió el oficialismo al ver convertida la ley en ley la norma aprobada en la Cámara Alta. Veremos a ver si en todo caso también ríen los destinatarios de esta norma. El resultado se concretó pasadas las 5 de la madrugada en una votación que concluyó con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra, 0 abstenciones. En el caso del oficialismo, bueno, contó con los votos del oficialismo, el apoyo de los diputados del Interbloque Federal, 3 del Interbloque Provincias Unidas. Veamos la próxima placa entonces, a ver un poco de lo que trata. El texto mantiene en 3 años el plazo de los contratos, el tiempo actualmente vigente. Los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses. Se establece como índice para la actualización del precio del coeficiente de casa propia utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Este estará conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9% de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. Si te parece, vamos a seguir haciendo un repaso, José, de las distintas placas, pues tenemos poquito tiempo, así que avanzamos con este tema, con ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, bueno, fue de los últimos temas en tratarse. La Cámara de Diputados lo convirtió en ley. Este proyecto contempla 10 desafíos nacionales y distintas agendas que serán trabajadas en conjunto con todas las jurisdicciones. Es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el que había tenido media sanción del Senado el año pasado, en el 27 de octubre. Logró sanción definitiva con 156 votos afirmativos, ninguno negativo y 2 abstenciones. Entonces, las abstenciones correspondían a Rubén Mansi y Romina del Pla. Y bueno, y finalmente, ya sobre el final de esta larga sesión, ya pasada las 5:30, hubo una declaración por los actos terroristas en Israel, que dice: la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara su enérgica condena y repudio contra las acciones terroristas perpetradas por Hamas desde la Franja de Gaza y dentro del territorio israelí. Vamos a la siguiente placa para terminarlo. Nuestra solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países y exhortamos a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, en especial a la 1397-2002 del Consejo de Seguridad, que sostiene la necesidad de dar cumplimiento al concepto de 2 estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de las fronteras seguras y reconocidas. Se aprobó a mano alzada sobre el final de esta sesión. Y después se trató otro de los temas, y acá abuso sexual infantil. Nosotros habíamos hablado de este tema en particular, que se lo rescató antes de que perdiera el estado parlamentario. Era una carrera contra el reloj para evitar que justamente perdiera el estado parlamentario. Los diputados aceptaron tratar el proyecto de ley que establece la implementación de protocolos contra el abuso sexual infantil en todos los ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes. Esto fue cerca de las 6 de la mañana. El último tema aprobado fue... que de hecho no estaba en el temario este tema. No, acá sí necesitó los 3/4 de un pedido de la diputada Silvia Lospenato. Y esto ya venía del Senado inclusive. Venía del Senado, tuvo rápida aprobación de dictamen, y bueno, se aprobó por 160 votos a favor, o sea, unanimidad, pero fue de vuelta al Senado porque en las comisiones se le había aplicado modificaciones en su redacción con la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma. Y creo que queda uno más con lo último que se aprobó en la Cámara, una declaración de beneplácito por el segundo puesto obtenido en el Mundial de Robótica celebrado en Singapur por los alumnos mendocinos de la Escuela Tomás Alva Edison, y también se aprobó un proyecto de resolución expresando el beneplácito por el Nobel de la Paz 2023 otorgado al activista iraní Narges Mohammadi. Eso fue todo lo que se... Ahí había otra cosa que querían tratar, habían pedido por 2/3, se quería tratar el tema de la trazabilidad de la pesca. Es verdad que eso generó ahí un debate incluso, porque al parecer hubo un acuerdo previo, pero al momento de tratarlo, ¿qué pasó? Se quedaron sin quórum.
Se quedaron sin quórum. Claro. Se quedaron sin quórum. Hubo una protesta de parte de Graciela Camaño hacia el oficialismo, que fue porque dijo que el oficialismo que se había parado y dejó de entrever a ver si había algún interés en particular. ¿Pero qué sucedió? En el momento específicamente de la votación de ese tema, ¿no estaban los diputados para votarlo específicamente? No, acá lo que sucedió es que se incorporaron estos dos temas antes y dio la sensación de que se acababa la sesión eso. Entonces, después venía este tema, ahí vio algo raro Graciela Camaño, que tenía muchísimos años acá, y me parece que sí, que hubo una deliberada intención de mandarlo al final el tema en particular. Antes de que se pudiera votar, la presidenta de la Cámara en ese momento dijo no quórum. Se le escuchó decir, porque veía que no el número y se veía que ya se estaban parando todos en general, y ahí se quedó sin quórum. Le respondió Leopoldo Moró, le dijo, sí, tenemos, están volviendo los diputados, pero bueno, ya no había quórum y se levantó la sesión. Perfecto, José. Entonces, hicimos un repaso de lo que dejó la sesión especial en esta semana. Nos volvemos a encontrar el martes de la semana que viene, así que tengan un muy buen fin de semana y llegamos al final del resumen. Chau.